Las transformaciones en la sociedad contemporánea y los nuevos desafíos que se le imponen a la educación nos obligan a pensar los cambios en los modos de concebir la infancia. Los medios de comunicación y los informes de organismos gubernamentales y no gubernamentales revelan cifras y situaciones en las que transcurre la infancia de muchos niños de América Latina y del mundo que alarman y preocupan. En algunas noticias en las que se habla de la permanente situación de la infancia, se relata la desnutrición que vive México, de los niños menores a 5 años de los pueblos originarios. La Organización Mundial de la Salud, por causas prevenibles relacionadas a la pobreza, dice que 4 de cada 10 niños muere dentro de los primeros 28 días de nacimiento, mientras que el 74% de los niños argentinos de 0 a 14 años es pobre. Debido a todos estos datos, podemos ver que la calidad de salud, educación y hábitat ha empeorado. Un informe hecho en la ciudad de Buenos Aires muestra que en el primer trimestre del año se han registrado 227 detenciones de chicos, que duplica a la del año anterior. Hace 30 años los países más ricos se comprometieron a ayudar a las naciones más pobres a enfrentar el problema del trabajo infantil. Según UNICEF, solo 5 países lo han cumplido. Cuando decimos infancia, advertimos la diversidad de situaciones en las que el niño está expuesto diariamente. Por un lado, vemos al niño cartonero que trabaja junto a su padre en busca del sustento para el hogar, y por el otro, un niño de la misma edad que va junto con el padre a comprar materiales para la tarea escolar. En ambos casos afirmamos que son niños, y esta relación asimétrica con el adulto es una de las características de la condición infantil. Las transformaciones de las relaciones entre los niños y los adultos a lo largo del tiempo y en diferentes culturas y sectores sociales, aún en una misma época, nos impulsan a hablar de infancias. Podemos observar, cuando hablamos de infancias, cómo variaron tanto los modos de pensar la infancia, así como también los modos de concebir las relaciones entre adultos y niños en los discursos de cada época. En la Edad Media, el mundo de los adultos y el de los niños era muy similar. Adultos y niños compartían el lugar de la casa donde descansar, las tareas que imponían, el trabajo, las formas de diversión, los actos religiosos y las prácticas educativas. Con la modernidad, a partir del siglo XV y XVI, se inicia un proceso de diferenciación del mundo de los niños con respecto al de los adultos. El historiador Philip Ariès es un referente de los estudios sobre la infancia. Plantea el surgimiento del sentimiento de infancia en el siglo XV, en coincidencia con los cambios de la estructura familiar. Su tesis desnaturaliza la noción de infancia, en tanto la ubica como un producto de un entramado social, político, cultural y económico. Afirma que este sentimiento es producto de la modernidad, donde se comienzan a considerar a los niños diferentes de los adultos. Hasta ese momento eran considerados pequeños adultos. El cambio se percibe en vestirlos de maneras diferentes, pero también comienzan a verse como seres humanos altamente vulnerables, que necesitan protección. Las concepciones acerca de la infancia comienzan a desarrollarse alrededor de la idea de que se trata de una fase diferente en el ciclo de la vida humana. Pero esto no ocurre simultáneamente en todos los sectores sociales. En los inicios de la Revolución Industrial, los niños de las familias obreras comparten los mismos espacios para vivir, dormir con los adultos, no existe la privacidad. Trabajan en las fábricas y en las minas porque el imperativo económico de la época para esos niños es que trabajen si sus fuerzas se lo permiten. El historiador Joy de Maus se refiere a la historia de la infancia desde la perspectiva de la prehistoria, en términos de una serie de aproximaciones entre adulto y niño, y sus variaciones a lo largo de la historia. Arriesga una hipótesis de periodización de las formas de relación paterno-filiales que se daban en los sectores que llama más avanzados de la población. Joy de Maus advierte que, dado que todavía hay personas que matan, pegan y utilizan sexualmente a los niños, todo intento de periodizar las formas de crianza de los niños ha de comenzar por admitir que coexisten distintas modalidades en diferentes familias y que hay diferencias regionales y de clase que son importantes considerar.
En su trabajo presenta una serie de tipos de relaciones paterno-filiales que dan cuenta de cómo fue cambiando la práctica de intervención sobre el niño, en función del grado de peligrosidad que le adjudican los adultos. Demuestra, por tanto, que la posibilidad de una empatía con los niños es una construcción histórica. A continuación, enunciamos la serie. El infanticidio prima en la antigüedad en el siglo IV. También vemos el abandono entre los siglos IV y XIII, la ambivalencia entre los siglos XIV y XVIII, la intrusión en el siglo XVIII, la socialización entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. La ayuda comienza a mediados del siglo XX y se basa en la idea de que el niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa de su vida, y el padre se esfuerza por empatizar con él y satisfacer sus necesidades. El niño no recibe golpes ni reprimendas, y sí disculpas cuando se le da un grito motivado por la fatiga o el nerviosismo. A fines del siglo XIX, en los países del Cono Sur, las familias sufrieron mutaciones importantes por el impulso de la modernización y la urbanización. Es a partir de ese momento que se empezó a modificar los patrones de familia tradicional criolla y sobre todo en los sectores populares donde aparecieron nuevas formas de agrupaciones familiares fruto del impacto inmigratorio. Los niños de la calle generaron por primera vez preocupación y en consecuencia surgieron una serie de discursos y dispositivos tendientes a encauzar y proteger a la infancia en peligro. Es así que se constituye una infancia amenazada, donde el Estado es objeto de intervención a través de la escuela y la salud pública. Desde las primeras décadas del siglo XX, siguiendo a Julio Ríos y Ana María Talac, una infancia distribuida en dos circuitos, familia-escuela en la calle Mencindá. Se componía de una familia bien constituida y una educación obligatoria. Estos autores destacan la existencia, un grupo de instituciones y de iniciativas que están ligadas al circuito familia-escuela, como alternativa a las iniciativas estatales. Es a partir de 1930 en la provincia de Buenos Aires que se crean las colonias de verano y los comedores escolares. Las transformaciones sociales y culturales actuales han abierto el debate acerca del fin de la infancia. Neil Postma ha vislumbrado que el fin de la modernidad significa el fin de la infancia y por lo tanto la exclusión de la pedagogía moderna. Dice el autor que en la actualidad la tecnología y la comunicación equipara a niños y adultos en el acceso veloz de la información. Una de las evidencias que encontramos son, en el gesto, en la actitud adulta, los niños que desafían a cualquier autoridad, entre otros. Sin embargo, ahora se prefiere hablar de una alteración de fronteras entre niños y adultos. Sandra Carli plantea un objeto míticamente unificado por la escolarización moderna, la política o el derecho, donde se admite hoy que la infancia es un tiempo que los niños recorren de manera cada vez más diversa y desigual, atravesados por los procesos de globalización social y cultural y por las políticas neoliberales. Es por eso que es importante indagar en la historia de las representaciones y en nuestras profundas convicciones sobre la infancia.